Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde por el privilegio que nos da de anhelar, escudriñar tu palabra, buscar los tesoros escondidos que se encuentran en ella. Gracias te damos porque nos has dado un día glorioso, nos permite estudiar en libertad, anhelando, Padre, cada día aprender más de ti, acercarnos a ti y ser instruidos por ti. Permite como cada sábado, Padre, que podamos sentir que el invitado de honor en nuestro hogar eres tú. Que cada pregunta o respuesta que nosotros demos puedan estar siempre basados bajo un así dice Jehová. Permite, Padre, que en todo momento podamos sentirnos dirigidos por ti. Te pedimos por cada petición de manera personal que han estado siendo pedidas. Te pedimos por cada una de esas necesidades para que tú, Señor, puedas manifestarte con cada una de ellas, conforme a tu divina y santa voluntad. Ayúdanos como pueblo a prepararnos para acercarnos y estar listos para cuando tú vengas, podamos verte venir en gloria y ser parte del pueblo que ha de ir contigo. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos muy contentos de tener otro sábado más para escudriñar y estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy continuamos con el libro de Daniel, capítulo 11, y vamos a estar estudiando los versículos 44 y 45, que sigue siendo una continuación de los versículos pasados, lo que estudiamos. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 44, que dice lo siguiente: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿De qué nos estaba hablando aquí estos versículos? La primera parte del versículo nos revela que habrá ciertas noticias que atemorizarán al rey del norte, de la gran Babilonia simbólica y espiritual que hemos estado hablando del tiempo del fin. Esto nos recuerda que el rey del norte, de la Babilonia literal de antaño, también él recibió un mensaje con ciertas noticias que lo hicieron atemorizar de sobremanera. Y quisiera que buscáramos en nuestra Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 5 al 7 y el 9, para que nos recordemos cuál fue el mensaje recibido de la Babilonia literal de antaño y podamos compararla con este último mensaje. Y dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 5, versículos 5 al 7 y versículo 9, dice: y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron.
y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó a alta voz. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Se trataba del mensaje de la inminente caída de Babilonia. Entonces, el anciano profeta Daniel fue llamado en aquel entonces para interpretar la inscripción en Daniel 5:10 al 24, y él le dijo, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha sido puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y tú fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Y la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino y siendo de 72 años. Esto lo habíamos estudiado. Ahora, la llegada de estas noticias son relacionadas con qué símbolo profético. Como vamos a ver ahora, las direcciones de dónde llegan estas noticias son símbolos proféticos asociados o relacionados con la caída final de Babilonia y el rescate del pueblo de Dios durante el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que es sumamente importante que ahora todos estos puntos que hemos estado estudiando los podamos poner juntos y entender lo que el Señor desea que nosotros aprendamos de ellos. ¿Qué representa ahora en el tiempo de fin el norte? El norte, le habíamos dicho anteriormente, representa en un contexto un mensaje de juicio y destrucción. En Jeremías 25:9, Isaías 41:25, si se recuerdan los temas pasados, donde hemos analizado la esencia del rey del norte babilónico, ahí vimos que la simbología profética del norte encierra la gran controversia entre Cristo y Satanás. Las Sagradas Escrituras revelan que Dios, mi querido hermano, es el verdadero rey del norte celestial, pues su trono está en el norte celestial, como también su santo monte, Sión, y la ciudad divina estaban en el norte. Lo habíamos leído en Isaías 14:13 y Salmo 48:2. Pero Satanás, el gran usurpador, siempre ha querido apropiarse indebidamente del trono de Dios y de su posición de autoridad norteña. Aquí en la tierra, el diablo ha logrado temporalmente alcanzar su cometido rebelde al apoderarse de la secuencia de los reinos paganos y violentos de este mundo y establecerse finalmente como el rey del norte, haciéndose pasar por el verdadero rey del norte mediante Roma y sus diferentes fases. Así que en este versículo nos presenta la reacción del rey del norte terrenal frente al mensaje proveniente del verdadero norte celestial. ¿Cuál es el mensaje que recibió el rey del norte que lo atemorizó? ¿Y por qué este mensaje lo habrá atemorizado? De eso vamos a hablar. En el contexto de las profecías bíblicas, el mensaje del norte que atemoriza al rey del norte se refiere al mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, de 6 al 11. Aquel último y poderoso mensaje final que desenmascara al gran sistema babilónico del tiempo del fin y anuncia su caída, aquel mensaje celestial que será el último llamado de advertencia dirigido a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, fue también aquel mensaje que recibe su refuerzo mediante el ángel de Apocalipsis del capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y dice que descenderá del cielo con gran poder y alumbra la tierra con su gloria. Ese poderoso mensaje final descenderá del cielo de arriba, es decir, del verdadero norte. ¿Qué representa entonces el oriente? El oriente representa en el contexto un mensaje de misericordia,
un mensaje de salvación para el pueblo de Dios que sufre bajo la opresión del rey del norte papal. Pues tal como en la antigüedad fueron los reyes del oriente que hicieron caer la Babilonia literal del antaño, ahora son los reyes del oriente simbólicos y espirituales que harán caer la gran Babilonia del tiempo del fin. En aquel entonces fue Ciro, que habíamos estudiado, el rey de Persia, quien vino del oriente, justamente a su aliado del rey Darío de los Medos, quien hizo secarle literalmente el río Éufrates y conquistaron a Babilonia. Ahora, en la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo del fin, será el mismo Jesucristo quien en su retorno vendrá con sus ejércitos celestiales a secar el simbolismo río Éufrates y hacer caer a la simbólica Babilonia de la gran batalla del Armagedón y así poder rescatar a su pueblo. El oriente, mis queridos hermanos, siempre ha sido un símbolo bíblico relacionado con la salvación de Dios. Y sepa que Jesucristo vendrá en su reino simbólicamente, dice la Biblia, del oriente. En el libro de Mateo, capítulo 24-27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 7 del 1 al 3 dice, el sello de Dios con el cual serán sellados para la salvación los hijos de Dios en el tiempo de fin, para salvación también vendrá simbólicamente del oriente. Y en Génesis 2:8, el mismo jardín del Edén, del paraíso, geográficamente estaba localizado al oriente. Así que el mensaje poderoso que atemoriza al rey del norte papal del tiempo del fin es el triple mensaje angelical, el mensaje de los tres ángeles que se encuentra en Apocalipsis 14 de 6 al 11. Aquel evangelio eterno cuya proclamación se intensifica mediante el apoyo del mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis 18 del 1 al 4, que culminará en un fuerte y poderoso pregón a nivel mundial bajo el poder del Espíritu Santo, que actuará con gran fuerza mediante la lluvia tardía en los fieles hijos de Dios, que como mensajeros celestiales proclamarán el conjunto de estos mensajes divinos a un mundo caído. Todo esto va a ser discutido si tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, de entrar en detalle en cada uno de estos aspectos. Ahora, acerca de este poderoso mensaje final, Jesús mismo dijo en su discurso acerca de las señales de fin, en Mateo 24:14, Jesús dijo, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué causará entonces, mis queridos hermanos? La pregunta que debiéramos hacernos, la proclamación de estos tres mensajes. Me puse a pensar, a analizar y pude llegar a la conclusión que la proclamación mundial de estos últimos mensajes divinos a la humanidad llevará a cada habitante del planeta Tierra a una decisión. Estos mensajes, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis sobre el mensaje de los tres ángeles, tiene que llevar a cada persona a tomar una decisión a favor o en contra del evangelio eterno. Lo mismo lo aceptamos o lo rechazamos. No hay punto medio. O aceptamos el mensaje o lo rechazamos. ¿Qué sucederá con aquellos que aceptan el mensaje de los tres ángeles? Hay muchos versículos en la Biblia, en Apocalipsis 18:4, 14:12, 12:17 y 22. Dice, los que reconocen el origen divino de esta poderosa apelación aceptarán estos mensajes celestiales y saldrán de Babilonia y se unirán al remanente santo, es decir, a los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. De esta manera, recibirán también este grupo de personas simbólicamente el sello de Dios en su frente
porque fue por convicción que salieron, y con ella la protección de las 7 postreras plagas. Serán la última oportunidad que tendrán este grupo de hermanos de aceptar el último llamado de Dios, de salir de ella, pueblo mío, para que no sufran del castigo que han de sufrir todas estas religiones que se han mezclado la verdad con la mentira. ¿Qué sucede con aquellas personas que al escuchar este mensaje los rechazan? La Biblia también es clara. Los que deciden rechazar estos mensajes celestiales y mantenerse en la desobediencia en Babilonia, ya sea por convicción, ya sea por conveniencia, porque pueden seguir comprando y vendiendo, o para no ser perseguidos ni matados, o por conveniencia, van a haber muchas personas que preferirán quedarse en Babilonia. Muchos saldrán del pueblo de Dios para unirse a Babilonia por conveniencia. Dice la palabra de Dios bien clara que todas las personas que deciden optar por estar en Babilonia y rechazar el último mensaje de salvación de Dios, recibirán simbólicamente la marca de la bestia, ya sea en la mano derecha, que habíamos dicho que son los que lo aceptan por conveniencia, o en la frente porque así creen que es cierto ese mensaje, y como consecuencia recibirán las últimas 7 postreras plagas, sabiendo entonces que serán sellados para la perdición eterna. ¿Qué sucede una vez la última persona haya tomado su decisión? Es una buena pregunta para contestar. La palabra de Dios nos da suficiente luz. Una vez que la última habitante del planeta Tierra haya tomado su decisión, se cierra simbólicamente lo que nosotros llamamos la puerta del tiempo de gracia. Y una vez se cierra la puerta del tiempo de gracia, se comienza a derramar las 7 postreras plagas sobre todos aquellos que conscientemente decidieron seguir al rey del norte babilónico, al sistema papal, a obedecer el domingo como el día de reposo y no el sábado que el Señor había ordenado. Será como Dios cerró la puerta del arca 7 días antes del diluvio. Es por eso que Jesús compara el tiempo de su venida con el tiempo de ¿quién? De Noé. Una vez que los casos estén decididos y la puerta de la oportunidad ha sido cerrada, mis queridos hermanos, tristemente ya no habrá vuelta atrás. Y se cumple el versículo de Apocalipsis 22:11, donde se dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque cada caso quedará decidido para salvación y vida eterna, o para perdición y muerte eterna. Y entonces, una vez sea eso determinado, cada caso quedará decidido. Entonces se derramarán las 7 plagas postreras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Durante la última de ellas, el cielo proclamará: hecho está, como dice Apocalipsis 16:17, y se dará finalmente el tan esperado retorno de Jesucristo en gloria y majestad. Alabado sea Dios. El momento que tú y yo hemos estado esperando, finalmente en ese momento sucederá. Ahora, la segunda parte del versículo 44 nos muestra la feroz reacción del rey del norte, porque dice: saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué quiere decir la segunda parte de este versículo? El texto es el único en el libro de Daniel que utiliza la palabra hebrea sharam, que según la concordancia
Strong significa destinado a usos religiosos, especialmente de destrucción. Por lo tanto, la gran ira, el chahram, descrito en el texto con el propósito de destruir y matar a muchos en su feroz persecución, tiene una clara motivación religiosa y sabemos que es por causa del conflicto de autoridad. Autoridad divina versus la autoridad humana. El sábado versus el domingo. El día de la creación versus el día del sol. Toda la humanidad estará en agitación por cada una de estas cuestiones. En los temas ya anteriores que hemos estudiado, vimos que Dios intentó por todos los medios de sanar a la Babilonia de antaño y a los moradores de su pecado y sus rebeliones. En Jeremías 51:9 dice lo siguiente, la palabra de Dios: curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Aunque Dios la curó, su herida desafortunadamente no sanó y finalmente cayó. Lo mismo, mis queridos hermanos, ocurrirá con la Babilonia simbólica y espiritual del tiempo de fin, pues ella tampoco sanó. Y así muchas veces nuestras vidas se encuentran, donde el Señor nos curó, pero nuestras heridas no son sanadas. Seguimos viviendo como si estuviéramos en el mundo. El versículo paralelo de Daniel 11:44 se encuentra en Apocalipsis 12:17, donde dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuál es la característica que dice? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir este versículo? Es poderoso. En los temas anteriores de nuestro seminario ya hemos estudiado este versículo bajo el subtítulo de la última gran controversia. Vimos que esta buena mujer representa al pueblo de Dios que guarda fielmente los mandamientos de Dios. Y además estudiamos la doble simbología del dragón, representando por un lado el diablo mismo y por el otro lado a su reino terrenal preferido, mediante el que actúa principalmente, siendo esta la potencia romana a lo largo de su historia en sus diferentes fases. La primero pagana imperiales y luego las cristianas papales, tal como lo hemos estudiado con detalle en 23 diferentes temas que hemos estudiado. Interesante todo esto. En Apocalipsis 2:10 encontramos un buen ejemplo para esta verdad cuando dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sabemos que no fue el diablo personalmente, sino que éste actuó mediante su reino principal, que en el caso de este versículo era el pagano imperio romano que perseguía a los cristianos en los primeros siglos. Ahora, ¿cuál es la decisión de la Babilonia simbólica, del tiempo de fin, al escuchar el mensaje de los tres ángeles? Dice, así que en vez de aceptar el mensaje angelical y arrepentirse de sus pecados, la Babilonia simbólica del tiempo de fin decide destruir y matar a muchos. Es decir, a todos aquellos que son parte de la proclamación de aquellas noticias del oriente y del norte que lo habían atemorizado. Vemos que la Babilonia del tiempo de fin, en vez de arrepentirse del mal que ha vivido, de todo lo que ha hecho malo, un mensaje de amonestación de parte de Dios, decide destruir y matar a todos aquellos que aceptan el mensaje de los tres ángeles. ¿Contra quién se airará Babilonia? ¿Qué pasará con algunos fieles seguidores de Dios que se encuentran en Babilonia en el tiempo de fin? Son preguntas que quiero contestar en esta tarde. La palabra de Dios es clara, mis queridos hermanos.
Dice que su ira se descenderá además contra todos aquellos que Dios llama pueblo mío. El problema de Satanás es que quiere destruir al pueblo de Dios, que convencidos por los mensajes angélicos, ahora estamos hablando de un pueblo particular en esta parte, que son el pueblo que Dios tiene en otras religiones. Habíamos hablado de eso la semana pasada, que Dios va a hacer un último llamado para sacar a esas personas de las religiones falsas para que se puedan unir al remanente. Y hay algo curioso, mientras he estado estudiando también la lección de esta semana que hablaba sobre esto, y he hablado sobre este aspecto en el día de hoy. Es curioso que nosotros decimos pertenecer a la iglesia verdadera, y así yo lo creo fielmente. Tenemos el mensaje verdadero, pero tristemente cuando analizamos la palabra de Dios, dice que el pueblo verdadero solo es un remanente. O sea que de la iglesia verdadera, quienes permanecen fieles es un grupo pequeño. Un grupo que se mantiene obedeciendo los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que comprendió con magnitud la importancia de tener una relación con Dios, que entendió la importancia de mantenerse estudiando la palabra de Dios. Tienen una relación genuina con Dios al punto tal que no importa que dentro de la iglesia verdadera comenzaran a entrar profecías, mensajes falsos, no permitió contaminarse. Se mantuvo fiel y permaneció como el grupo del remanente, el grupo que se mantuvo fiel. Y de ese grupo remanente que era tan pequeño, que salió de la iglesia verdadera, dice que el Señor trae a otro grupo mayor que el remanente, que están en otras iglesias, pero que Dios sabe que si permanecen por tradición en esas iglesias, perecerán. Que Dios sabe que si permanecen allí porque están por conveniencia, van a perecer. Y Dios mismo hace un llamado de amonestación y le dice, salí de ella, pueblo mío. El último mensaje de parte de Dios por salvar a todos esos buenos cristianos que ingenuamente han aceptado un error como verdad y han sido fieles a ese error como verdad, pero si permanecen dentro de esa iglesia, perecerán. Y Dios les dice, les hace el llamado para que salgan y se unan al pueblo verdadero. Y dice la palabra de Dios que el dragón, la Babilonia simbólica del tiempo de fin, se aira con esas personas que deciden salir de la iglesia falsa y unirse al remanente, al punto tal que ahora también quiere destruirlos a ellos. Y dice en Apocalipsis 18:4, recuerden que Edom y Moab, lo habíamos discutido la semana pasada, y la mayoría de sus hijos, Amón, escaparon de la mano del rey del norte romano. En los temas anteriores, Amón, Moab y Edom, habíamos hablado, representaban a los fieles hijos de Dios de todas las denominaciones, de todas las instituciones religiosas que ahora todavía son parte de la Gran Babilonia, pero que a su debido tiempo reconocerán la apostasía, reconocerán la transgresión de la ley de Babilonia impuesto y van a decidir abandonar ese falso sistema apostólico romano, y ellos son los que echarán y entenderán el mensaje de los tres ángeles, ese grupo, y seguirán el llamado final de amor y advertencia de unirse al santo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice en Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 18:4. Contra todos ellos es que se encenderá la ira del rey del norte, quien saldrá con gran ira y odio a perseguirla por última vez más a los santos hijos de Dios del Altísimo, tal como lo había hecho el reino papal durante la Edad Media. Todo esto se repetirá, mis queridos hermanos.
Y había otro punto importante que habíamos estudiado estas últimas 2 semanas. ¿Por qué es importante que el sistema papal se apoderase de todos los sistemas financieros y económicos del mundo entero? Había una razón importante por la cual ellos tenían que apoderarse de eso. Y no sé si se acuerdan de los temas pasados que estudiamos. Vimos que el rey del norte va a apoderarse del control del sistema financiero y económico del planeta Tierra en su totalidad. Y es por eso que cuando ellos logren tener el control absoluto de todo el sistema financiero y económico del mundo, tendrán la autoridad de realizar un boicot económico a todos aquellos que no se sometan a su sistema, expulsándolo del sistema financiero mundial, prohibiéndonos comprar y vender, con el intento de así quebrar su voluntad y obligarnos bajo esa presión económica a ceder a su posición y a someternos al sistema babilónico. Y es por eso que estamos observando en la actualidad una verdadera guerra contra el dinero en efectivo y una digitalización del dinero. Ahora tienen que hacer digital muchas cosas. Muchas veces, como se encontraba uno de mis primos por acá y tuvo problemas con la tarjeta, y aunque tenía dinero en efectivo, en muchos lugares no te aceptan efectivo. O no puedes rentarlo, no puedes hacerlo porque no cogen efectivo. Es interesante. Y estamos viendo que ahora todos estamos viendo a que se te está forzando a que también tienes que usar el dinero de forma digital. Si no, no vas a poder que ni comprar ni vender. Y apresurado de esta manera la cercana posibilidad de desconectar con el apretón de un botón en cualquier persona opositora incómoda del sistema babilónico. Si ahora todo lo que tú necesitas tienes que pagarlo digital, con un botón automáticamente te cancelan tu tarjeta y ya no te sirve, ya no puedes pagar ni nada, a menos que te sometas al sistema babilónico que se va a imponer la observancia del día falso domingo. ¿Tendrá éxito? Me hice la pregunta, esta estrategia del enemigo. Pareciera que es imposible que a nivel mundial algo así pudiera suceder. ¿Será que podrá suceder? Y mi querido hermano dice, pero esta medida de presión económica fracasará porque solo algunas personas cederán para poder seguir comprando y vendiendo, y recibirán de esta manera la marca de la bestia en su mano derecha, símbolo de que lo hicieron por conveniencia. Y como resultado, el rey del norte se llenará de gran ira y logrará finalmente entonces la aprobación internacional de un decreto de muerte contra esa oposición que no se somete a su autoridad romana papal mundial. O sea, en otras palabras, intentaron forzarte de que si no compra y vende y no te sometes al sistema, no vas a poder comprar y vender. Y van a haber muchas personas que por conveniencia, no, yo me someto y no me importa lo que diga la religión o Dios. Y lo van a hacer. Pero la inmensa mayoría de los cristianos no vamos a ceder ante ese tipo de opresión. Y porque ahora causa mayor la ira de que eso no funciona, entonces ahora vendrá un decreto de muerte para todos aquellos que no quieran someterse al sistema papal. Y para probar ese paso drástico, se utilizará con seguridad nuevamente la argumentación y la lógica de antaño, como sucedió antes, cuando se buscó la muerte de Jesucristo, diciendo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso está en Juan 11:50. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios no se equivoca respecto a lo que va a ser la dura persecución final que tendremos que enfrentar los hijos de Dios. Al final de la historia humana, antes de ser rescatado por nuestro divino maestro y el glorioso retorno de Jesús, dice en Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Se le permitirá, mis queridos hermanos, que hasta tome vida de los fieles hijos de Dios antes del retorno de Jesús.
Daniel 11:44 dice, y el rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y Apocalipsis 12:17 vuelve y recalca y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, a los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Queridos hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Tendremos que pasar por una dura persecución en el tiempo de fin. Otro aspecto que tenemos que tener en mente es por qué la doctrina del rapto secreto antes de la tribulación, porque va a venir el tiempo de la tribulación como nunca antes se ha visto, es muy peligrosa, en especial en el tiempo de fin. Si nosotros creemos en la doctrina del rapto, ¿por qué eso puede ser peligroso para nosotros en el tiempo de fin estar creyendo eso? Y me puse a analizar y pude lograr llegar a la conclusión que esa popular doctrina del rapto secreto antes de la tribulación, que dicen que, bueno, si te vas a salvar, el Señor te lleva y de momento te desapareciste y estás con el Señor en el cielo, es un enorme engaño religioso que literalmente mantiene a millones de cristianos en una falsa seguridad y no nos deja preparar para la crisis final. Bueno, pues si el Señor me va a llevar, ¿para qué me voy a preparar? Si Él me va a llevar cuando yo esté listo. Y tristemente, el estar creyendo eso de acto secreto ha impedido que muchos cristianos bajo esa falsa doctrina descuiden su preparación para el reino de los cielos. ¿Cuál fue el método de persecución del rey del norte? ¿Fue acaso ese método utilizado por la Iglesia Católica? De eso te quiero hablar. En los temas anteriores vimos que Dios mencionó 4 maneras específicas mediante las cuales el rey del norte perseguía y mataba a los santos del Altísimo. Durante la soberanía papal medieval decía que por algunos días caerían espada y a fuego en cautividad y despojo. Daniel 11:33, cuando lo leímos, lo que Dios había predicho se cumplió al pie de la letra, pues fueron justamente esos 4 métodos mencionados en el versículo que la Iglesia Católica medieval utilizó principalmente en contra de los tal llamados, como ellos los llamaban, herejes. Es decir, herejes eran aquellos cristianos que no se sometían a la autoridad del obispo de Roma, sino que estas personas preferían obedecer directamente la palabra de Dios y la enseñanza de las Sagradas Escrituras de Jesucristo. ¿Y cuáles fueron los 4 métodos utilizados? La espada. Fueron asesinados muchos cristianos, acuchillados mediante muchas máquinas de tortura. Utilizaron el fuego. Muchos cristianos fueron atormentados y cruelmente muertos en la hoguera, utilizado por la Iglesia Católica medieval. Utilizaron la cautividad. Fueron apresados, puestos en prisión, en los calabozos, y también el despojo. Fueron desterrados, despojados de todos sus bienes. Y como veremos a continuación, que les voy a mostrar, mis queridos hermanos, Dios en su omnisciencia anunció nuevamente cuáles llegarían a ser los métodos utilizados por la Babilonia espiritual del tiempo de fin. ¿Cuáles eran esos métodos que iban a ser utilizados contra los fieles y obedientes hijos de Dios del tiempo de fin? Siendo estos inicialmente la prohibición de comprar y vender, seguido por un decreto de muerte mediante la decapitación, como veremos en unos instantes. ¿Y quién conformará esa triple constelación religiosa y política del tiempo de fin? Para que esto pueda suceder, mis queridos hermanos, las profecías de las palabras de Dios nos han revelado, y lo hablamos un poquito la semana pasada, mayor en cuanto a esto, en el libro de Apocalipsis, que la gran Babilonia del tiempo de fin será una triple constelación religiosa y política conformada entre las siguientes potencias espirituales. Número 1, el católico papado del Vaticano. El número 2, el ex protestante nación de los Estados Unidos de América. Y número 3, la pagana Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Actualmente, ¿qué se cree sobre la pena de muerte?
Me puse a investigar qué se cree actualmente sobre la pena de muerte y dice, hoy en día, el Vaticano de Roma dice estar en contra de la pena de muerte. También lo está oficialmente la ONU, cuya Comisión de Derechos Humanos votó mediante en noviembre del año 2011 con 99 votos a favor y 52 votos en contra y más de 30 abstenciones suspender las ejecuciones de todos los países del mundo. La pena capital de los Estados Unidos de América es aún legal en 31 de los 50 estados y a nivel federal en los sistemas legales civiles y militares, ya que la silla eléctrica y la inyección letal usados para aplicar la pena capital de los Estados Unidos no son maneras muy seguras para brindar una muerte humana al sentenciado, pues a veces fallan y se prolonga la agonía. Se recurría nuevamente entonces a la decapitación mediante la guillotina, como el método rápido y seguro de ejecutar la sentencia a muerte, tal como lo hizo la primera bestia del abismo en Apocalipsis 11:7. Y eso fue lo que habíamos hablado que sucedió en la Revolución Francesa, que introdujo la guillotina para decapitar a los opositores y enemigos de la revolución. Esto se volverá a implementar ese mismo instrumento de ejecución por la segunda y última bestia del abismo que se menciona en Apocalipsis 17:8. El papado del Vaticano en su fase final como el rey del norte. Es por eso que respecto a los mártires de la persecución final, la Sagrada Escritura nos revela que serán decapitados para el tiempo de fin. Juan los vio en una de sus visiones y nos relata en Apocalipsis 24, dice, vi las almas de los decapitados. ¿Escucharon eso? Apocalipsis 24, Juan dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de su frente en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Queridos hermanos, pero fueron ¿qué? Decapitados en el tiempo del fin. Volverá este método a existir. Ahora, esta pena de muerte, ¿qué creará en el pueblo de Dios sentir? ¿A qué se refiere que pueda sentir el pueblo de Dios con este tipo de persecución y de pena de muerte? Dice que el pueblo de Dios va a pasar por lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. En la angustia de la persecución final, sin ningún apoyo humano ni terrenal, los fieles hijos de Dios se aferrarán por fe a su Señor Jesucristo y a sus promesas divinas. Tal como en la antigüedad, Jacob, bajo amenaza de muerte, se aferró al ángel hasta obtener la bendición y con ella la seguridad de salvación a pesar de todo. Será tiempo de angustia para Jacob, pero en ella será librado, dice Jeremías 37. Mis queridos hermanos, va a ser un tiempo tan y tan fuerte para los hijos de Dios y no vamos a saber si vamos a sobrevivir este tiempo, que vamos a estar en duda de que si estamos corriendo, huyendo, pero estamos perdidos o si estamos salvados. No lo sabremos, pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, los fieles hijos de Dios, nos aferraremos por fe a las promesas del Señor Jesucristo. Y así, mis queridos hermanos, recibiremos la bendición y la certeza de que nuestro Señor nos salvará. Habrá esperanza en la palabra de Dios frente a este decreto de muerte, porque muchas personas estudiamos y dicen, pero entonces, ¿para qué vamos a serle fiel a Dios? Si miras el tiempo del fin, mira por todo lo que vamos a tener que pasar, ¿valdrá la pena pasar por todo este momento de angustia, de dolor, de separación? Y me puse a buscar si la palabra de Dios nos da cierto ánimo o nos da alguna luz de que valdrá la pena. Y estudiando a lo largo del libro de Apocalipsis,
he encontrado versículos de esperanza, de bienaventuranza para todos los fieles y obedientes hijos de Dios, que vamos a estar frente a la persecución, frente al martirio. Me di cuenta que son promesas de resurrección y vida eterna, como también de venganza por los crímenes cometidos en nuestra contra. Promesas de protección frente a las postreras plagas y a la muerte segunda del infierno. Juan recibió el Apocalipsis, mi querido hermano, estando en el exilio. A él fue sacado de su tierra a una isla allí para que muriera solo por causa de su fe en Jesucristo y el testimonio que él llevaba. Sabiendo el Señor que sus fieles hijos siempre iban a ser perseguidos y muchas veces asesinados a lo largo de la historia, inicia el Apocalipsis presentándose como la resurrección, la vida y brindando la promesa segura de su retorno y la resurrección de los muertos. En el segundo capítulo da consuelo al decir, si leemos Apocalipsis 2, versículos 10 y 11, dice, no temas de nada lo que vas a padecer. Mas sin embargo nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Alabado sea Dios. Tremendo versículo ese. En el capítulo 6 presenta a los mártires que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y cuando leemos Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, dice lo siguiente. Estos clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? No juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Acerca de este grupo adicional de muertos, Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y en el capítulo 11, versículo 18, se promete, dice lo siguiente, dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El capítulo 12 habla acerca de los perseguidos y los martirizados, los hijos de Dios, diciendo en el versículo 11, dice, ellos le han vencido al diablo por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 16 nos muestra una visión de conflicto babilónico, final diciendo que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El capítulo 16 nos presenta el castigo de las plagas que finalmente se derrama específicamente sobre aquellos que se quedaron en Babilonia. Y dice el versículo 2 del capítulo 16, pues se derramarán sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. De esta manera se hará finalmente la exigida justicia y la venganza por la sangre derramada de los mártires. Pues después de esto oí una gran voz de la gran multitud del cielo que decía, aleluya, Apocalipsis 19, 1 y 2, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. Finalmente, Juan vio un mar de vidrio mezclado con fuego
y a los que había alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y dice la palabra de Dios, Apocalipsis 15, 2 y 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Respecto al tiempo futuro, tras el retorno de Jesús y la resurrección de los justos para vida eterna, Juan vio la siguiente escena celestial. Ellos, los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea Dios. Mis queridos hermanos, el libro del Apocalipsis da mucha esperanza para aquellos que permaneceremos fieles para el tiempo de fin. Ahora, la Biblia habla de que va a haber una última batalla. ¿Cómo se le llama en la Biblia? ¿Y cómo la Biblia describe que será esta última batalla? Sé que muchos la hemos escuchado. El conflicto final, el rey del norte de la Babilonia simbólica del tiempo de fin, contra el resto de la descendencia de la mujer, es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa batalla que va a haber entre estos dos es la famosa batalla apocalíptica que lleva como nombre el Armagedón, que llegará a su clímax en el retorno majestuoso de Jesucristo con todos sus ejércitos angelicales para ponerle fin a Babilonia y así rescatar a sus hijos oprimidos de los cuatro extremos de la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis 16, 13, 14 y 16. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 17, versículos 13 y 14 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y Apocalipsis 19, versículo 19 al 21 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea, contra Jesucristo. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Mi querido hermano, la batalla final tiene una faceta espiritual, pero también tiene una faceta literal. ¿Qué significa esto de que tiene una faceta espiritual y literal? Bueno, la mejor manera que puedo explicarlo es la siguiente. La faceta espiritual de esta lucha es la batalla espiritual por la decisión de cada ser humano. Será una batalla espiritual en la cual el pueblo fiel de Dios estará vestido con toda la simbólica armadura de Dios y peleará solamente con la espada del Espíritu. En otras palabras, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, representada en el contexto final por el Evangelio eterno. O sea, el mensaje de los 3 ángeles del norte y del oriente. Y eso también lo pueden ver en Efesios 6:17, en Hebreo 4:12. Mientras que el contraataque del rey del norte babilónico será la persecución literal de los hijos de Dios,
mediante lo que hablamos ya, el boicot económico, y como no le va a funcionar eso, imponiendo un decreto de muerte. Y como el clímax, Cristo finalmente vuelve con su ejército angelical y acabará literalmente con los ejércitos reunidos en la tierra en contra del enemigo común. ¿Qué evento nos presenta la Biblia en cuanto a la Babilonia de antaño y la Babilonia espiritual del tiempo de fin? Y esto quiero que hagamos esta comparación en el tiempo que nos queda. En la Babilonia de antaño hubo un evento bastante parecido al que nos presenta las profecías de la Babilonia espiritual del tiempo de fin. Van a suceder cosas bastante similares que nos puede ayudar a entender todo este evento. Y se trata nada más y nada menos que la imposición de la adoración de una estatua de oro. Bajo la presión de un decreto de muerte, casi todo el mundo se sometió frente a este engaño religioso, arrodillándose frente a la estatua de oro, idólatra que representaba por un lado la adoración del sol y por otro lado una falsa enseñanza profética con el mensaje de Babilonia es eterna. Eso fue lo que habíamos estudiado en Daniel capítulo 3 y pueden verlo en nuestro tema que tenemos de esa serie. Solo hubo 3 jóvenes valientes que se opusieron a la idolatría, que se opusieron a la adoración falsa y por cuya causa se encendió la ira del rey del norte. Eso estaba en Daniel 3:13. Y tal como en la persecución y en la angustia final del tiempo de fin, el rey de Babilonia del antaño actuó en 2 etapas contra los opositores a su autoridad, ley y religión. Primero, les dio una segunda oportunidad. ¿Cuál fue esa segunda oportunidad de Dios? Para que cambiaran de opinión y se sometiesen, que va a ser similar a lo que va a ser el boicot económico del tiempo de fin. De que si te unes, pues puedes comprar y puedes vender. Esa va a ser esa oportunidad. Pero, así como en la Biblia, los fieles hijos de Dios dijeron con valentía, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Y dice la palabra de Dios que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y decretó que se ejecute el decreto de muerte contra estos desobedientes al sistema y échalos al horno de fuego. Esto está en Daniel 3, del 16 al 19. Y en aquella ocasión el Señor decidió intervenir personalmente en favor de sus hijos obedientes. Y la palabra de Dios dice que apareció el Hijo de Dios justamente con ellos en el horno de fuego, del cual fueron rescatados milagrosamente. El rey de Babilonia dijo con espanto, eso está en Daniel 3, 24, 25, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Tras este milagro y reconocer la verdad, el rey de Babilonia ordenó sacarnos del horno de fuego y dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Daniel 3:28. Tal como Babilonia moderna, que forzará la adoración de la imagen y la imposición de la marca de la bestia bajo un decreto de muerte a todo el mundo relacionado con el número 666. También la antigua Babilonia está relacionada con ese mismo número.
Pues la estatua de oro tenía una altura de 60 codos, una anchura de 6 codos, y para su dedicación religiosa fueron enumerados 6 diferentes instrumentos. Los 3 amigos fieles de la Babilonia de antaño son como una alusión de la triple mensaje angelical que tiene que escuchar la Babilonia simbólica del fin. Y el ángel que apareció con ellos en el fuego es como una alusión al cuarto mensaje angelical que tiene como refuerzo en su apoyo. Tal como en la antigüedad, también en el conflicto final, Dios puede decidir intervenir milagrosamente en favor de sus hijos. Y con seguridad habrá muchos milagros. Pero ya que sabemos que al final habrá todavía muchos mártires, los fieles hijos de Dios tendrán que aplicar la lógica de los 3 amigos frente al decreto de muerte del horno de fuego. Cuando dijeron sin saber si iban a morir o ser rescatados milagrosamente, he aquí nuestro Dios, a quien le servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Tal, mis queridos hermanos, como la Babilonia simbólica del tiempo de fin, cuando se diga acerca de la inmensa potencia mundial babilónica, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En la Babilonia literal de antaño retumbó una pregunta parecida antes de la caída de esa potencia. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Se acuerdan de eso? Con la misma soberbia del rey de Egipto, que quería mantener esclavizado al pueblo de Dios, dijo antes de su caída: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Increíble cómo cada historia se repite, y el Señor dándonos cada vez más luz para que entendamos cuál debe ser nuestra posición ante estos eventos que han de suceder. Vamos a leer el versículo 45 y dice: y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿A qué se refiere este versículo? El versículo final de este capítulo 11 del libro de la verdad describe la primera parte, el último intento del rey del norte por impedir que los mensajes celestiales de los 3 ángeles alcancen a la humanidad, dividiéndola de esta manera en 2 grupos en oposición. Y en la segunda parte encontramos la descripción de su dramática caída final. En cuanto a los grupos, será dividido el mundo tras los mensajes angelicales. ¿Cuáles serán esos grupos? Dice: bajo el impacto de la noticia del oriente y del norte, es decir, de los mensajes angelicales, el mundo entero quedará dividido en 2 grupos de personas. Por un lado estarán aquellos pertenecientes a Babilonia, que estarán simbólicamente entre los mares, y por otro lado, aquellos que simbólicamente se encuentran sobre el monte glorioso y santo, perteneciente al fiel remanente de Dios. Y entre ambos grupos, el rey del norte plantará las tiendas de su palacio para mantenerlos separados. Vamos a describir ciertas cosas para que podamos entender esto completo. Primero, ¿qué significa el monte glorioso? El monte glorioso y santo, en otra manera, es describir el monte de Sión, que se refería a la antigüedad a la ciudad de Jerusalén, y sobre todo a Moria, el cerro en el cual fue edificado el templo de Jerusalén. De esta manera llegó a ser simbólicamente el monte de la salvación. En la simbología bíblica y profética, el monte glorioso y santo de Sión representa al verdadero pueblo de Dios, aquel remanente santo, aquel remanente obediente de la verdadera iglesia en la tierra, que simbólicamente estará con Jesucristo sobre el monte de Sión, el monte de la salvación. En Apocalipsis 14:1 dice: después miré,
Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Hebreos 12:22, y dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y gracias a los mensajes angelicales del norte y el oriente, el pueblo de Dios que aún esté en Babilonia, gracias al mensaje de los 3 ángeles, abandonará ese sistema de caída y se podrá unir al remanente sometido únicamente a la autoridad divina. Aún así dice Jehová, y que por obediencia a Dios guardarán sus mandamientos, recibiendo de esta manera el sello del Dios vivo. Eso está en Apocalipsis 12:17, 14:12, 18:4 y 22:14. Una descripción vivida de esos maravillosos acontecimientos finales lo encontramos en la siguiente profecía del Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Otro punto que necesitamos aclarar para poder entender esto es a qué se refiere en este versículo cuando se mencionan los mares. Dice el versículo que el rey del norte plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo. En otras palabras, el papado del Vaticano se interpondrá entre los dos grupos para impedir que los habitantes de la tierra escuchen el último mensaje de los 3 ángeles, el mensaje divino de amor y de advertencia. Lo logrará, escúchenme bien, mediante sus impresionantes santuarios y templos, sus teologías, sus liturgias, sus ceremonias, sus manifestaciones sobrenaturales, como la de la bienaventurada Virgen María, y su futuro control sobre las demás religiones mediante el ecumenismo, el diálogo interreligioso que hablamos. De esta manera, mis queridos hermanos, mantendrá a la humanidad bajo su control, imponiéndola su marca de autoridad dominical en oposición al santo sábado del 4º mandamiento, colocándose entre el hombre y Dios. Y todo esto lo hemos estudiado en nuestros temas anteriores. Para aquel entonces, el rey del norte ya tendrá el control del mundo religioso, tanto en el área política, religiosa y económica. Además, tendrá el poder social y militar, y controlará los medios de comunicación y la infraestructura de los transportes, de transportación. Tendrá la mayoría absoluta y se interpondrá de una manera desafiante entre el adorador humano y el Padre Divino, con arrogancia religiosa y la exaltación propia. Para aquel entonces, el rey del norte ya se habrá autoproclamado el rey del mundo e impuesto su falso día de adoración. Recuerde que Roma y los demás reinos del mundo y la gloria de ellos fueron ofrecidos por el diablo originalmente a Jesucristo mismo, como lo habíamos estudiado en Mateo 4, 8 y 9. Y como sabemos, Cristo rechazó esa oferta satánica, diciendo al representante romano de la potencia terrenal que lo que fue ofrecido, mi reino, no es de este mundo. Juan 18:36. Pues su reino eterno y celestial, que no será jamás destruido, que jamás será dejado a otro pueblo y que permanecerá para siempre, aún está en el futuro y comienza tras su glorioso retorno. Alabado sea Dios. Poniendo fin a esta terrible historia terrenal de una vez y por todas. Pero tenemos que recordar que en nuestros temas anteriores, que el sistema romano del anticristo aceptó gustosamente la oferta del diablo
de obtener los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y es por eso que el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder y su trono y su grande autoridad, como decía en Apocalipsis 13:2. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que llegará a su fin y no tendrá quien la ayude? Con eso terminaba ese versículo. La segunda parte del último versículo de este impresionante capítulo del libro de la verdad, que habla de llegará a su fin y no tendrá ayuda, está hablando cuando la potencia romana llega a su fin. Nadie le ayudará, pues al desintegrarse perderá todo su apoyo. ¿Cómo sucederá todo esto? En Apocalipsis 16:19 describe su caída final de esta manera. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de su vino del ardor de su ira. Al decir que la gran ciudad fue dividida en tres partes, se refiere a su desintegración final total, pues la Babilonia espiritual y simbólica del fin habrá sido formada por tres partes. Ya se las mencioné. La bestia, que era el Vaticano católico y espiritista. Número 2, el falso profeta, que eran los Estados Unidos de América, los ex protestantes y espiritistas. Y número 3, el dragón, la ONU pagana y espiritista. Todo eso lo estudiamos cuando hablamos de Apocalipsis 16:13. Y en este tema de este seminario ya analizamos el siguiente versículo que era paralelo. También describe el carácter y la persecución del rey del norte. Aquí con el nombre del cuerno pequeño y su caída final, de los cuales pero será quebrantado, aunque no por mano humana, como decía Daniel 8:25. El fin de este sistema romano papal es otro detalle que nos permite a nosotros identificar inmediatamente este sistema anticristiano. Pues la última parte de la descripción del cuerno pequeño de Daniel 8 dice que será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí Dios utilizó a propósito esa misma terminología de Daniel 2:34-35, donde Dios describe que al final de la historia humana, tras el juicio celestial, caerá una piedra no cortada con mano, representando el glorioso retorno de Jesucristo. Alabado sea Dios. Esta piedra impactará en los pies de hierro y barro cocido de la imagen de metales y desmenuza dando inicio el reino eterno de Dios. Eso está en Daniel 2:34. Pero no solo no tendrá quien le ayude, sino que los que antes le ayudaron finalmente la aborrecerán y la destruirán. Al final de la historia humana, de todo lo que hemos estado estudiando, se repetirá algo parecido, solo esta vez a nivel global. Solo que esta vez no será solo una nación como lo fue en el caso de la Francia en su revolución, sino un conjunto de naciones de la tierra que habrá dado su poder, su autoridad a la bestia romana y que habían confiado en ella. La profecía apocalíptica lo describe de la siguiente manera. Apocalipsis 17:16 dice: y a los 10 cuernos que viste en la bestia, ellos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorará sus carnes y la quemarán con fuego. ¿A qué se refiere esta cita? En otras palabras, finalmente la humanidad entera se dará cuenta de que ha sido engañado. Pero, tristemente, ya es demasiado tarde. Las plagas se derramarán sobre el mundo, pues gran parte de sus habitantes no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero de Jesús. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoración, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo y en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Una vez que se darán cuenta
de que han sido engañados al seguir al falso rey del norte, al usurpador, en vez de seguir al verdadero rey del norte, dice que su ira se descenderá contra la gran ramera, o sea, la bestia, como vino hace unos instantes en Apocalipsis 17:6. De esta manera se airaron las naciones durante la séptima y última trompeta que se menciona en Apocalipsis 11:18. Para culminar, quiero contestar esta pregunta. ¿Qué pasará con los que se decidieron quedar en Babilonia y no salir? Hablamos de que Dios hizo un último llamado de esperanza a estos queridísimos hermanos que aceptaron una mentira como verdad y han sido fieles a ellas, que siguen esta religión por tradición, porque sus padres así se les enseñaron, y tristemente son buenos cristianos que han sido engañados. ¿Qué pasará con ellos si no aceptan el mensaje de Dios de salir de ella? Dice aquí, los que se mantuvieron en Babilonia, ya sea por conveniencia, porque también va a haber un grupo que por querer comprar y vender decidieron unirse, o sea por convicción, porque no sabía nada, pero prefirieron quedarse, y escucharon todo la voz de Dios de salir de ellas, y aún así decidieron quedarse. Dice, habrán perdido su vida eterna. ¿Escucharon eso? Al decidir quedarse, sellarán su vida para la perdición. Tras haber perseguido directa o indirectamente a los hijos de Dios que guardaron los 10 mandamientos y no se sometieron al rey del norte, dice que finalmente este grupo sufrirán bajo las 7 postreras plagas. También caerán sobre ellos buenos cristianos que decidieron quedarse en el error. También recibirán las últimas 7 postreras plagas. Los que han prohibido comprar y vender, ahora ya no podrán comprar ni vender porque el sistema económico y financiero mundial colapsará. Los que decretaron la muerte a los hijos de Dios ahora tendrán que experimentar el decreto de muerte divino sobre ellos. El despertar a esa realidad será un terrible chasco para todos los seguidores de Babilonia al darse cuenta que prefirieron quedarse en un error. Mis queridos hermanos que me escuchan en esta tarde, Dios te está permitiendo que este mensaje llegue porque Dios quiere salvarte. Dios no desea que te quedes en una tradición, en una fábula que aceptaste como verdad. Dios desea que entienda que tu salvación está por lo que Él ha hecho por ti. Dios desea que tú busques la verdad y su verdad se encuentra en su palabra. Que rijas tu vida bajo los principios bíblicos de un así dice verdad, dice la verdad, la palabra de Dios, así dice Jehová, y no un así dicen los hombres. La pregunta es, ¿le creerás a Dios? ¿Le darás la oportunidad a Dios? Ojalá que tu pensamiento en este momento, después de escuchar este mensaje, es, Señor, quiero aprender tu verdad. Quiero comprometerme con ella. Quiero seguirte como así lo ha establecido. Y si es así, try to reach out to one of us. Trata de tratar de comunicarte con algunos de nosotros para poder compartir este mensaje que hemos estado compartiendo, que es nuestro anhelo, es nuestro deseo que puedas permitir que el mensaje de Dios pueda transformar tu vida como lo ha hecho con nosotros. Y entender que esa salvación va a ser otorgada no por lo que nosotros hacemos, sino porque permitimos que sea Dios el que obre en nosotros, el querer hacer su buena voluntad. Con esto voy a culminar. El tiempo ya tristemente se me acabó. La semana que viene voy a contestar para terminar este capítulo 45. Hay un paralelismo que tuvo la batalla entre David y Goliat
con lo que va a suceder en los eventos finales. Voy a explicar cada uno de los eventos que sucedieron en el periodo de David y Goliat y cómo estos mismos símbolos que hubieron allí, el Señor nos permitirá entender lo que va a suceder en el tiempo del fin. Si deseas saber qué simbolismo tiene que ver esto con el tiempo de fin, lo de Goliat y David, quiero que no se lo pierda la semana que viene. Va a ser bastante bueno y quiero que no se lo pierda. Ahora voy a tener una palabra de oración para que podamos culminar y así querer nuevamente extenderle la invitación para la próxima semana. Oremos. Querido Padre, agradecido estoy por la oportunidad que nos ha dado de poder discutir este maravilloso tema. Sé que estamos cubriendo mucho material. Trato de simplificarlo para que todos podamos entenderlo. Y ojalá que de la manera que tú me permites expresarlo, estemos alcanzando las personas que puedan entender tu mensaje. Qué bonito saber que tú estás haciendo un último llamado para darnos una segunda oportunidad y salvarnos. Hay muchas personas queridas que nosotros conocemos que están en otras denominaciones, en otras religiones, que son personas muy buenas, que han aceptado un error como una verdad y han querido mantenerse fiel a eso, porque siguen ciertas tradiciones y ni siquiera tienen un significado por ellos. Permítenos a nosotros también dar buen testimonio de tu palabra. Y permite, Padre, que nuestros testimonios puedan ayudar para que cuando tú los llames, ellos puedan aceptar querer venir a ti, quieran aceptarte como su Salvador. Yo sé que tú quieres salvarlos como lo que has querido hacer con nosotros. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que permitimos que tú hagas en nosotros. Y queremos que sigas obrando esa salvación en cada uno de nosotros. De momento quiero pedir también por mi esposa, por mis hijos, por mis compañeros de trabajo, por mi familia, por mis hermanos en la fe. Quiero pedir por cada uno de ellos y por aquellos que no he conocido, que voy a conocer, que me ayudes de alguna manera a ser una persona que los pueda traer a ti. Ayúdame a vivir siempre bajo aún así dice Jehová y no atemorizarme por lo que el hombre quiera hacer, porque entiendo que mi Dios es mucho más poderoso y Él me podrá suplir de todo lo que el hombre me quiera quitar. Gracias te doy por todo lo que has hecho, por permitirme llegar tan lejos con este ministerio. Te ruego a que nos permita seguir bendiciendo a otros y que tú, Señor, puedas seguir dirigiéndonos. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los espero ver la próxima semana. Que el Señor me los bendiga.